estamos en esta preciosa tarde para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Así es de que, hermanos, a cada uno de ustedes sean muy bienvenidos. Una vez más, estamos aquí a través de YouTube. Así es de que, hermanos, sean muy bienvenidos. Vamos a empezar este servicio. De hecho, hermanos, este servicio ya está en el corazón de Dios. Hermanos, así es de que yo les pido de que se siente cómodo en su casa, amén. Que tenemos este tiempo, hermanos, agradable para Dios. Y este es el tiempo, hermanos, que Dios les ha permitido, amén. Que estemos aquí. Sabemos que no podemos estar aquí juntos corporalmente, pero en el Espíritu, hermanos, estamos juntos. En el Espíritu nos estamos gozando. En el Espíritu, hermanos, hay una comunión. Así es de que, hermanos, yo sé que extrañamos estar en la iglesia, extrañamos un servicio, hermanos, pero lo estamos haciendo a través de YouTube para que, hermanos, siempre nos estemos llenando de la palabra de Dios, para que siempre, hermanos, su espíritu, tu alma se esté alimentando de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Y vamos a orar en esta tarde, vamos a orar por la bendita palabra, vamos a orar por este tiempo que Dios nos ha dado, hermanos. Así es de que este es el tiempo poderoso que Dios nos ha dado, Dios nos ha permitido que estemos en este lugar. Vamos a orar, hermano. Si usted siente en su corazón orar, hermano, o va en su carro o está en su casa, hermanos, pues vamos a orar en este momento. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos esta oportunidad. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Padre, bendice la iglesia Asambleas de Dios. Bendice, Padre, a cada uno de aquellos amigos, hermanos, Padre, que van a estar escuchando este mensaje, que van a estar viendo este video, Padre. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad, Padre, que usted nos ha dado de estar en este lugar. Padre, no lo hacemos, Padre, porque los miren, sino, Padre, lo hacemos, Padre, porque sentimos en nuestro corazón de predicar la palabra. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo tan maravilloso que usted nos va a dar, Padre, para poder predicar la palabra en esta hora. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, de mis oyentes, Padre, desde el más pequeño, Padre, hasta el más grande. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendice esta palabra, Padre. Bendice a aquellos hermanos, Padre, que están en casa, Padre, para que esta palabra, Padre, pueda llegar al corazón, para que este tema, Padre, que vamos a hablar en esta noche, Padre, nos pueda ayudar, Padre, para proseguir adelante en este tiempo, en estos tiempos que estamos pasando. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así es de que, hermanos, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia allí, vamos a ir en el libro de Mateo. Libro de Mateo 24. Amén. Ya oramos, hermanos, por la palabra de Dios. Así es de que vamos a ir allí al libro de Mateo 24. Vamos a empezar ahí, hermanos, en el verso 3. Mateo 24, versos 3. A ver, hermano, ¿qué nos dice la palabra en esta tarde? A ver, hermano, la palabra que nos trae en esta tarde. A ver, ¿qué nos dice, hermano? Aquí, hermano, la palabra que vamos a hablar fue Jesús, las que él habló, hermano. Entonces, vamos a leer la palabra, hermano. Si usted ya la tiene, yo la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, Dios le bendiga. Esta es la palabra en esta tarde. Si usted ya la mira, ya está ahí en su pantalla la palabra. Hermanos, si usted no la pudo ver en la Biblia, pero ahí está ya disponible en la pantalla, hermanos. Así es de que vamos a hablar en el tema
de esta tarde, hermanos, el tema de esta tarde es bien conciso, hermanos. El tema de esta tarde, hermanos, dice, el tema es señales antes de la venida de Cristo. Amén. Ese es el tema de esta tarde, señales antes de la venida de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, y este es el tiempo, hermanos, que Dios nos ha dado para que hablemos de su palabra, para que hablemos de su bendita palabra. Oiga bien, hermanos, la Biblia, Jesús, ¿cómo nos está diciendo? Jesús nos está dando aquí, hermanos, una línea, hermanos, del tiempo. Amén. Del tiempo que se está viviendo, de los tiempos que van a venir. Entonces, hermanos, el tema de esta tarde, lo repito, para aquellos que van a adentrar o están adentrando, se llama señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, la Biblia nos declara aquí bien concisos. La Biblia nos enseña, hermanos, que van a haber muchas señales. Entonces, hermano, es necesario que leamos la palabra en este tiempo que estamos. Entonces, hermano, vamos a adentrar al estudio bíblico de esta tarde. Entonces, la Biblia también nos dice que en el final de los tiempos las noticias serán, oiga bien, que las naciones serán juzgadas de acuerdo a muchas situaciones o muchos problemas. Entonces, los hombres creerán, los que hemos creído, oiga bien, en Dios y Salvador, no debemos temer. Amén. Tenemos la certeza de una eternidad con nuestro Padre Celestial, disfrutando de la plenitud de su amor. Oiga bien, para adorarle a Él todo el tiempo, hermanos. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios a ver qué nos dice la palabra de Dios en este tiempo, pero es importante estar preparados. Oiga bien, es importante estar preparados, reconocer los tiempos. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, en esta noche. Reconocer los tiempos y exhortar a los que nos rodean a que se acerquen a Dios, acepten su perdón y vivan con la certeza de la salvación. Amén. Oiga, hermanos, es tiempo, hermanos, de reconocer lo que dice la palabra de Dios. Es tiempo, amadísima iglesia, amadísimo amigo que usted nos está viendo a través de la pantalla, es tiempo de que reconozcamos que solo Dios es el único Salvador. Y ese es un punto muy importante, hermano, familia en Cristo. Cuando tú reconoces que Dios es tu único Salvador, tú puedes seguir confiando en Él. Amén. Aunque venga lo que venga, hermanos, la iglesia en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, tiene que estar fortalecida. Entonces, y para que usted esté fortalecida, hermanos, yo le voy a mencionar 3 cosas. Amén. Para que usted esté fortalecido, hermanos, espiritualmente, vamos a decir que usted tiene que leer la palabra, orar y ayunar y lo demás. Entonces, pero si usted, hermanos, si nosotros estamos haciendo esas 3 cosas, entonces, hermanos, va nuestra alma espiritual, amén, va a estar alimentada con la palabra de Dios. Entonces es necesario, hermanos, que nos alimentemos de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que vendrán tiempos difíciles, tiempos, hermanos, que jamás hemos visto. Entonces, hermanos, la Biblia nos declara, dice, señales del fin. Entonces, hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. Amén. La Biblia, hermanos, Jesús nos va a hablar de las diferentes señales que hay en la palabra de Dios. De hecho, hay un libro efectivo en la Biblia que es el libro de Apocalipsis. Habla con detalles sobre este tema. Pero Jesús, hermano, habló de este tema. Jesús fue el principal y lo habló ahí en Mateo 24. Entonces, en Mateo 24 empezó a hablar del verso 3 hasta el 14.
Entonces dice la Biblia, y Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre las señales del fin, y ahí encontramos un buen resumen de que ellos en lo que hermanos, de lo que ellos en lo que estaban fijados. Entonces Jesús menciona las 10 señales. Vamos a hablar aquí, hermanos, en el tema de esta tarde. Tengo 10 puntos o 10 señales que Jesús las señaló. Nada más, hermano, creo que usted ya la sabe, y creo que nada más vamos a recordar de las señales que Jesús le habló a sus discípulos. Entonces Jesús le habló a sus discípulos, hermano, y él empezó hablando allí, él empezó hablando allí, dice, falsos maestros, falsos cristianos. Recuerde, hermano, que en los últimos días se van a levantar falsas doctrinas. Amén. Se van a levantar dogmas, hermanos, de hombres. Entonces, por eso es necesario, hermanos, que usted se eduque en la palabra de Dios. Nos eduquemos en la palabra de Dios. Y más en este tiempo, hermanos, en el que estamos viviendo, hermanos, es necesario que nos eduquemos en la palabra de Dios. Entonces dice que estaba Jesús hablando Jesús en el verso 5, hablando de algunos que anunciaron ser cristianos. Y oiga bien, ahí Jesús está hablando en el verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiga bien, hermano, qué tremenda es lo que hace el enemigo. Amén, que Dios lo reprenda en esta tarde. Oiga bien, lo que hace el enemigo es, ¿qué hace el enemigo? Dice que va a tratar de engañar, va a tratar de, hermanos, que la palabra de Dios, hermano, no se predique. Amén, va a tratar que la palabra de Dios, hermano, no se hable, pero por eso, hermano, tú y yo estamos para hablar la palabra de Dios. Hermanos, hoy no nos podemos reunir, amén, pero podemos llegar a través del internet, podemos llegar a través de YouTube, a través de otras plataformas, amén. Y eso es muy importante, hermano. Entonces dice que vendrán muchos, amén, falsos cristianos. Hermano, si por algún dado caso, hermano, tú te has topado con gente, hermano, que tú en verdad no le miras un fruto, hermano, déjame decirte, lo que tú tienes que hacer es apartarte de esa persona, porque hay muchos falsos cristianos en este tiempo. Hay muchos falsos, hermano, que tal vez pueden predicar la palabra, pero no se vive la palabra. Entonces, hermano, en este tiempo tiene que haber fruto en nuestra vida, tiene que haber gozo, tiene que haber ese amor hacia la iglesia. Entonces dice, por eso el punto número dice, falsos maestros y falsos cristianos. Sí, hermano, usted sabe que hay personas que son expertos en torcer la palabra de Dios. Y por eso Jesús nos habla ahí en el verso 5 y nos dice, y Él nos habla, hermanos, y dice, y porque vendrán muchos que no hablarán la palabra de Jesucristo. Pero tú y yo, hermanos, tenemos que hablar la palabra de Jesucristo, porque la Biblia dice que no se le puede quitar y ni se le puede poner. Pero ¿sabe qué? El enemigo ha usado muchas personas, el enemigo ha usado mucha gente, el enemigo y también algunas personas, hermanos, que se levantan, hermanos, contra la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros los levantemos, pero a favor, no contra la voluntad de Dios, sino con el favor de Dios, sino con la voluntad de Dios. Es necesario, hermano, que miremos en qué área estamos. Punto número 2, guerras y amenazas de guerra. Oiga bien, Jesús habló, hermanos, de guerras y amenazas de guerra. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice Jesús, porque Jesús es el que está hablando aquí, hermanos. Oiga bien, los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús. Ellos querían saber, hermano, qué señales habrían en el fin del mundo. ¿Qué señales? Amén. Y muchos de nosotros los preguntamos cuáles son esas señales. Amén. Hermano, déjeme decirle que las señales están en la palabra de Dios. Las señales, hermano, están en la palabra de Dios. Están aquí
en la palabra de Dios. Aquí están las señales. Entonces, hermano, es necesario, hermanos, que usted lea la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios para que usted pueda ver, hermanos, las señales que la Biblia nos declara, las señales que la Biblia nos dice. Entonces Jesús está hablando aquí, el punto número 2, dice así: guerras y amenazas de guerras. Vamos a la Biblia, hermano, vamos a ver, Jesús una vez más nos está hablando ahí y nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Para aquellos que entraron tarde o que están entrando, hermanos, estamos en el libro de Mateo. Mateo 24:6. Mateo 24:6. Así es de que, hermanos, dice así: oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero la Biblia dice: mirad que nadie nos turbe, porque es necesario que esto acontezca. Iglesia, yo te voy a decir en esta tarde, hay cosas que están escritas en la Biblia y nosotros no las vamos a detener. Amén. Porque estas fueron las palabras de Jesús. Porque esto fue lo que Jesús dijo. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el verdadero, hermano, que vino a la tierra y él hablaba y decía esto: pues van a venir guerras. Amén. Entonces, hermano, así es de que cuando nosotros, hermano, oigamos de guerras como las que estamos oyendo y rumores de guerras, no los preocupéis. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Jesús lo dijo, hermanos, en la Biblia. Entonces es necesario, hermano, que usted lea este manual. Es necesario, hermano, que tú que estás en casa hoy, que vamos a decir que tenés más tiempo, aliméntate de la palabra de Dios. Come palabra de Dios, come Biblia, para que tu alma, hermanos, cuando vengan ahí algunos rumores, no se mesan. Para que cuando venga, hermano, alguna situación, no te sientas mecido. ¿Por qué? Porque tú ya vas a saber que la palabra lo ha dicho, que vendrán rumores, que vendrán guerras, que vendrán cuantas cosas. Entonces, hermano, es necesario que tú sepas la palabra de Dios. Y yo nada más, hermano, estoy aquí para recordártelo. Estoy aquí para decirte, hermano, que tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Porque si no te alimentas de la palabra de Dios, estás en problema. Es necesario, hermano, que busquemos en este tiempo. Yo no sé, hermano, en este tiempo que tú estás en casa, no sé qué tú estás haciendo, pero yo te voy a dar un consejo: que busques a Dios, en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, que hagamos un altar de adoración en nuestra casa, que busquemos la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios quiere en este tiempo, amadísimos hermanos. Necesitamos gente, hermanos, que los paremos en la brecha. Necesitamos gente, hermanos, que digamos: sí, aquí estamos, no importa lo que venga. Sí, vienen guerras, vienen lo que venga, pero aquí estamos. Amén, aleluya. Así es de que, hermano, prepárate, porque la Biblia lo dice. Amén, prepárate. Así es de que no nos desesperemos, porque la Biblia está bien clara con nosotros. Vamos ahí al punto número 3. Punto número 3 dice, hermanos: hambres y terremotos. En la humanidad, hermano, que estamos viviendo, usted ya está escuchando de hambre. Amén. No solamente aquí en los Estados Unidos, no solamente en Centroamérica, no, en cualquier parte del mundo, hermano, hay hambre. Amén. Y tal vez no hambre de la palabra de Dios. Amén. Sino hambre, hermano, corporal. Amén. Ya casi no hay hambre espiritualmente. Entonces, pero la gente, hermano, hoy necesita, hermanos, también que tener hambre de la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia ahí en el verso que estamos leyendo, dice: hambres y terremotos. Oiga bien, en el verso 7, ¿cómo dice la palabra? Dice: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Hermano, tú estás leyendo lo que dice la palabra de Dios. Tú estás analizando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué
¿qué son? ¿Qué son? Estas son señales, hermano, antes de que Cristo venga. Amén. Estas no son señales, hermano, de que después de Cristo. No, estas son señales antes de que Cristo venga. Porque Jesús lo está diciendo. Dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿No ha escuchado usted eso, hermanos? Muchas veces, hermano, usted se asusta. Muchas veces nosotros los asustamos porque hay países que están en guerra. Amén. Muchas veces los asustamos, hermano, porque hay países que se están levantando contra países, nación contra nación. Hermano, ya no hay paz. Amén. Hermano, la gente se está matando. Amén. Pero ¿sabe qué? La Biblia lo declara. La Biblia dice que va a haber todo eso. La Biblia lo está declarando allí, hermanos, en el verso 7. Mira el verso 7 una vez más, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que habrán pestes. Amén. Y entonces, hermano, todo esto, peste, todo esto es necesario, como la peste, como la pandemia que hay ahorita, hermanos. Eso es una peste, es una pandemia. Entonces dice, y vamos a ver todo eso. Hambre, va a haber hambre, terremotos, hermano. Hemos escuchado de terremotos. Amén. En diferentes lugares. Terremotos, hermano, donde la gente, hermano, han muerto miles y miles. Tsunamis. Amén. Entonces, hermano, notemos, hermano, que la palabra de Dios es clara. Hermano, note que Jesús en su palabra es clara. Jesús nos está advirtiendo, hermano. Oiga bien, qué Dios tan hermoso el que tenemos nosotros. Qué Dios, amén, tan amoroso. Qué Dios tan poderoso el que tenemos nosotros, que nos está diciendo que vendrán todas estas cosas. Entonces, por eso, hermano, tú tienes, amén, tú tienes que fortalecerte en la palabra en este tiempo. Dice, y todo esto será que en el verso 8, y dice así, y todo esto será principios de dolor. Oiga bien, iglesia, todo esto, iglesia, va a ser principio de dolor. No crea, iglesia, que esto no, dice la Biblia. La Biblia lo dice que esto es un principio de dolor. Esto, hermano, de lo que está pasando ahorita es un principio de dolor. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo entero está siendo mecido. Todo el mundo entero, hermano, están en casa. Todo el mundo entero, hermano, está oprimido. Todo el mundo entero, hermano, está asustado. Amén. Pero la Biblia lo declara y todo esto será principio de dolores. Déjame decirte, hermano, que lo que está pasando y lo que viene son principios de dolores. Hermano, ¿y por qué? Porque la palabra de Dios lo declara. La palabra de Dios dice que esto es principio de dolores. Entonces, vamos ahí en el punto número 4. Punto número 4, persecuciones y odio contra los cristianos. Oiga bien, ¿qué es lo que va a haber ahí? Y eso, hermano, aquí nos vamos a ir al verso número 9. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿quién? Del nombre de Jesús. Hermano, usted y yo podemos decir que estamos en paz. Somos cristianos que tenemos paz. Pero déjeme decirte, hermano, que en otro país a los cristianos los están matando. O déjame decirte, hermano, que la iglesia primitiva, la iglesia que empezaron los apóstoles, hermano, esa gente murieron, todos murieron por causa de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Ellos nunca dijeron que a ellos no les iba a pasar eso, porque Jesús les dijo, amén, ustedes van a ser aborrecidos por su familia, amén, van a ser entregados a muerte. Hermanos, y todos murieron. Todos, la Biblia dice que todos murieron. El único, dice la Biblia, que no fue en persecución, pero que aún
al último tiempo, él lo mandaron fue a Juan, hermano, para escribir el libro de Apocalipsis. Fue el único que tal vez no sufrió, hermanos, una muerte. Bueno, no es que no murió, sí, él murió, pero tal vez no murió como los demás discípulos. No murió, hermanos, como los demás apóstoles. Entonces, hermanos, por eso los apóstoles, los discípulos sabían, hermanos, que iba a haber una persecución para ellos. El seguir a Cristo, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, cuando Cristo anduvo en la tierra, hermanos, era tremendo. Era tremendo vivir la palabra de Dios. En aquel tiempo, hermano, le costaba la cabeza a un cristiano. Amén. Un seguidor de Cristo le costaba la cabeza. Habían hermanos, familias que perdían su familia, hermano, por causa del amor de Cristo. Pero ¿sabe qué? Estos hombres nos enseñaron y podemos ver los escritos de estos hombres. Amén. Y de ahí nosotros los podemos, hermano, agarrar. Amén. Que no importa la tribulación, no importa, hermano, el rechazo. Amén. No importa, hermano, si alguien te rechaza la palabra de Dios, tú sigue predicando. Amén. Porque esta no es la palabra tuya. Amén. La palabra que tú estás predicando no es la palabra tuya, sino que es la palabra de nuestro Padre Celestial, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces fue difícil, hermano. Hubo persecución en los cristianos y en algunos países, hermano, hay muchos cristianos que están siendo perseguidos. Amén. Por causa del evangelio, por causa de predicar la palabra de Dios. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Oiga bien, en el verso 10, hermano, mucha gente hoy no quiere escuchar la palabra de Dios. Amén. Mucha gente, hermanos, no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero hoy en este tiempo, hermano, mucha gente está escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy se está predicando por las redes sociales. Hoy se está predicando esta palabra, hermano. Lo que yo estoy predicando, hermano, a saber hasta dónde está llegando ahorita. Amén. A saber hasta dónde, hermanos, está llegando ahorita. A saber, hermanos, hasta qué rincón del mundo está llegando esta palabra. Se está predicando. Y hay otros hermanos que están predicando también ahí. Entonces, hermano, pero es necesario que prediquemos la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que alertemos al pueblo de Dios. Es necesario, hermanos, que alertemos al pueblo de Dios. Entonces dice, muchos tropezarán, verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermano, Jesús dijo estas palabras: no los preocupéis si alguien los aborrece. Hermano, no te preocupes. Aún, hermano, si alguien se levanta contra ti, déjale la venganza a Dios. Deja esa situación a nuestro Padre Celestial. Si alguien te está aborreciendo, hermano, en esta hora, ponlo eso en las manos de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia se va a cumplir. La Biblia se va a cumplir. Y Jesús nos dijo que vamos a ser aborrecidos. Hermano, no cree, hermano, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, a mucha gente no le gusta. Amén. Al enemigo no le gusta que nosotros prediquemos la palabra de Dios, pero que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede callar. Entonces, hermano, es necesario que prediquemos la palabra de Dios, aunque te aborrezcan, aunque digan lo que digan de ti, hermano, pero tú sigues siempre predicando la palabra de Dios. Y aquí los trae otra señal. Ver ahí otra señal, señal número 5. Muchos abandonarán la fe. Hermano, en este tiempo voy a decir algo. Y lo quiero decir con mucho cuidado. Lo quiero decir con mucha precaución. Amén. Voy a decir algo, hermanos. La iglesia, voy a hablar de la iglesia en este tiempo.
La iglesia, hermanos, en este tiempo está pasando un proceso. Amén. Y no solo iglesia, asamblea de Dios. Vamos a hablar en la iglesia, en el pueblo cristiano. Vaya pues, vamos a hablar como pueblo cristiano. El pueblo cristiano, hermano, hoy está pasando un proceso. Y este proceso que tú estás pasando, amén, este proceso que tú estás pasando, y estoy hablando del proceso que tú no te congregas, estoy hablando del proceso que si tú no buscas a Dios, hermano, vas a fracasar. Amén. Entonces, hermano, de este proceso que nosotros estamos pasando, van a suceder dos cosas. Van a suceder dos cosas. Número uno, va a suceder esta, y esta es la que yo quiero para todos. Número uno, va a suceder, hermano, que tú vas a salir bendecido espiritualmente de ahí de donde estás en casa. Que cuando vengas a la iglesia, hermano, vas a venir gozoso. Amén. Pero la otra es esta otra sí me aflige, hermano, porque van a haber muchos cristianitos flojos, amén, amén, que no están buscando la palabra de Dios. Entonces muchos van a retroceder. Amén, porque no están, hermano, buscando la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres alimentarte espiritualmente, tienes que comer palabra de Dios. Amén. Si tú quieres alimentarte, lo digo una vez más, espiritualmente tienes que comer palabra de Dios. Amén. Pero yo no sé, hermanos, ¿verdad que tú para estar bien fortalecido, tú comes bien, tú te alimentas bien? Amén. Tú tienes fuerza. Así es lo mismo, hermanos. Si tú quieres estar fortalecido espiritualmente, tienes que, amén, llenarte de la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios, alimentarte, hermano, de los mensajes, alimentarte de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, deje de comer un par de semanas, deje de comer una semana, hermano. ¿Y cómo se va a sentir usted? Debilucho, se va a sentir débil. Amén. A lo menos que Dios lo dirija a hacer una semana en ayuno, pero de otra forma, hermano, no la vas a hacer. Amén. Entonces, dése cuenta, si nosotros, hermano, no estamos comiendo palabra de Dios, va a ser tremendo. Entonces por eso muchos abandonarán la fe. Por eso Jesucristo dijo, muchos van a abandonar la fe. ¿Por qué? No van a aguantar la presión de este mundo. Entonces, pero hermano, tú y yo no podemos abandonar la fe. Tú y yo vamos a seguir para adelante. Tú y yo vamos a seguir triunfando, hermano. Por eso tú estás escuchando este mensaje. Tú estás escuchando, estas fueron las palabras que Jesús dijo. Estos fueron los puntos especiales que Jesús dijo. Y dijo, traición y odio. Va a haber odio, hermano. No habrá lealtad. Oiga bien, cada uno buscará su propio bienestar, su protección, aunque el precio sea de traicionar a los demás, hermano, no vamos a sentir ese temor. ¿Por qué, hermanos? Porque va a sentir ese odio en su corazón. Amén. Eso pasa, hermanos, cuando empezamos a perder la fe en Jesucristo. Eso pasa, hermano, cuando empezamos, hermano, a poner oídos en otras cosas. Eso pasa, hermano, cuando no ponemos la mirada en la palabra de Dios. Hermano, Jesús fue bien claro. Jesús dijo, puesto las miradas, amén, en el Creador del universo. Amén. Jesús fue claro, hermanos, en su palabra. Jesús nos habló en su palabra, hermanos. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, y esto, hermanos, los trae a la número 7. Número 7 dice, falsos profetas que engañarán a muchos. Hermano, en este tiempo se van a levantar muchos falsos profetas. Hermanos, en el tiempo antes de Jesucristo, amén, en el tiempo antes de Jesucristo, hermano, hubo muchos falsos profetas. Entonces, lo que el falso profeta, hermano, profesa es algo mentira. Amén. Es algo que tal vez te puede traer una verdad, pero es una mentira al final. Entonces,
En el Antiguo Testamento, hermano, hubieron muchos falsos profetas. Pero ¿sabe qué? A estos falsos les costó la vida. Amén. Porque con Dios, hermanos, con la palabra de Dios no se juega. Con la palabra de Dios, hermano, no podemos jugar. Con la palabra de Dios, hermano, tenemos que decirla tal y como está escrita aquí. Entonces dice ahí en el verso 11, dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ok, la Biblia cuando dice engañarán a muchos, hermanos, ¿a quiénes cree que usted que van a engañar? Van a engañar, van a tratar de engañar al pueblo de Dios. Amén. Van a tratar, hermanos, de que usted, hermano, no se congregue. Van a tratar, hermanos, de enseñarle otro tipo de mensaje. Van a tratar de enseñarle doctrinas falsas. Van a enseñarle a tratar de enseñarle a usted dogmas de hombres. Y la Biblia no, la Biblia dice que tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero hermano, por eso tú ya sabes que se levantarán falsos profetas. Amén. Y el verso 9 dice, y ahí en la número 8 dice, gran maldad. En los últimos tiempos, hermano, la maldad se va a multiplicar. La maldad, hermano, se está multiplicando. En este tiempo, hermano, la maldad está tan grande, hermanos, que usted la puede ver, usted la puede sentir. Entonces, oiga bien, como dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo, hermanos. Oiga bien cómo nos está diciendo la palabra de Dios. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, cuando la palabra nos está diciendo que el amor de muchos se va a enfriar, wow, eso es tremendo. Amén. Está hablando del amor, hermano. ¿Cuál amor? El amor de congregarse. El amor de predicar la palabra de Dios. El amor de hablarle, hermanos, a aquel que la necesita. El amor, hermano, de ayudarle a alguien si necesita una ayuda, hermano. Tal vez usted no le va a ayudar económicamente, amén, pero le puede dar un consejo, pero le puede ayudar en otra cosa. Amén. Eso es, entonces, amor, hermano. El amor de muchos, dice, se enfriará. Pero aquí, hermanos, estamos hablando del amor espiritual. Amén. Entonces, hermano, que no se te enfríe el amor por Dios. Amén. Que no se te acabe el amor por Dios. No importa, hermano, lo que el mundo esté revuelto afuera, pero tú y yo, hermano, nuestro amor tiene que estar, hermano, siempre ardiendo por Dios. Entonces, los corazones se endurecerán, dice aquí, los corazones se endurecerán en los últimos tiempos. Oiga bien, el amor va a disminuir. El amor se va a ir acabando poco a poco. Entonces, el amor, hermano, cuando se acaba el amor, estamos en problemas. El deseo de agradecer a el amor se está terminando. El deseo, oiga bien como dice aquí, el deseo de congregarse. Congregarse, hermanos, o en el amor se está terminando. Hermano, no sé qué va a pasar después que se reabran las iglesias. No sé, hermano, pero yo espero, amén, que tu iglesia, Asamblea de Dios, que tú, hermano, que tú me estás viendo, amén, tú estés esperando que las iglesias se abran para venir a alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. No sé, hermano, cómo tú vas a actuar, pero yo te doy un consejo, que actúes en amor. Que si ese amor, hermano, se está pagando, es necesario que lo levantes en el nombre de Jesús. Si ese amor se está determinando, hermano, es necesario, amén. Porque no es fácil, hermano, si el amor se acaba. No es fácil, hermano, si el amor se termina. Entonces, hermano, no va a haber amor. La Biblia lo dice. Amén. Pero tú y yo que estamos en Cristo, hermanos, que ese amor, que esa llama del amor permanezca, hermanos, siempre encendida para nuestro Padre Celestial. Que esa llama, hermanos, del amor permanezca. Amén. Y esto, hermano, los trae al punto
al último punto. 10. Dice, expansión del evangelio por todo el mundo. Amén. La Biblia dice, hermanos, oiga bien lo que Jesús dijo. La Biblia dice, y se predicará el evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del evangelio oiga bien, las buenas nuevas del evangelio se predicarán a todos grupos étnicos que no hay alrededor del mundo, que hay alrededor del mundo. Entonces vamos a ver ahí, hermanos, qué dice la Biblia en Mateo 24. Ya para terminar, ya vamos estamos ahí, hermanos, en la Biblia, en Mateo 24. Mateo 24. Amén. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Dice así. Y se predicará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios está esperando? Para ti, ¿qué es lo que Dios está esperando? Jesús dijo las palabras. Jesús dijo, y será predicado mi palabra, será predicada mi palabra a todos los rincones del mundo. Y entonces de ahí, hermanos, cuando todos sepan que hay un Salvador, cuando todos sepan, hermanos, que Jesucristo es el que restaura, cuando todos sepan, cuando todos hayan escuchado la palabra de Dios, dice que entonces de ahí va a venir Jesús a recoger a su iglesia. Pero ¿sabe qué? Eso no sabemos. El día y la hora no sabemos que Cristo ha de venir. Pero ¿sabe por qué no ha venido Jesucristo? ¿Sabe por qué? Porque todavía hay gente que no ha escuchado la palabra de Dios. Porque todavía hay grupos étnicos, hermanos, que no han escuchado la palabra de Dios. Todavía hay gente, hermano, en pueblos remotos que no han escuchado la palabra de Dios. Y como Dios es un Dios de misericordia, Él quiere que todos escuchen la palabra de Dios y que todos regresen al arrepentimiento. Por eso, hermano, Jesús no ha venido. Por eso, hermano, Dios todavía no le ha dicho a Jesucristo, ve por mi iglesia. Por eso, hermano, todavía, hermano, necesitamos predicar la palabra de Dios. Por eso tú que estás en casa, que Dios te ha llamado a predicar la palabra de Dios, predica tiempo y fuera de tiempo. Predica, hermano, predica, que Dios te va a ayudar. Dios nos va a ayudar a predicar la palabra de Dios. Entonces, por eso Jesús no ha venido. Amén. Porque hay pueblos remotos, hermano, que no se ha escuchado la palabra de Dios, que no hemos visto, que ellos no han escuchado la palabra de Dios, hermano. Entonces, antes, para eso, hermanos, tiene que predicarse la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hoy, hermano, la palabra de Dios se está predicando por muchos medios. Por muchos medios. Entonces, tú y yo, hermanos, tenemos que continuar adelante. Predica la palabra de Dios. Predica donde vayas. Tenemos que ser, hermano, testimonios. Testimonio para este mundo. Jesús lo dijo, y con esto termino. Jesús dijo que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Así es de que, hermano, tú y yo tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No sé qué tipo de luz tú estás dando, amén, pero la Biblia dice que tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. La Biblia lo confirma, lo declara. Amén, así es de que, hermano, por eso Jesús no ha venido. Porque este mensaje, el mensaje, hermanos, de salvación se tiene que predicar. El mensaje, hermano, de salvación se tiene que predicar. Así es de que, hermano, si tú no has recibido a Cristo, o si tú te has apartado de la verdad, este es tiempo. Pídele perdón a Dios. Reconcíliate con Dios. Pídele que entre el perdón de pecados en tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón y camina una vida
que le agrada a Dios. Caminemos, hermano, una vida que le agrada a Dios. La Biblia lo declara que en el mundo vamos a tener cualquier cosa. Amén. Por eso Jesús fue bien claro, hermanos. Amén, aleluya. Así es de que, hermanos, este es tiempo de que tú te levantes. Te levantes, hermano, no para chismear. Hermano, este es tiempo que tú te levantes, pero mira, en búsqueda de la palabra de Dios. Hermano, voy a decir esto. Hay gente que en este tiempo no hacen y no dejan hacer. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mire cómo es el enemigo. El enemigo se levanta. Amén. El enemigo se quiere levantar en todo este revoltijo. El enemigo se quiere levantar también. Pero tú y yo, hermanos, vamos a hacer. Amén. Tú y yo, hermano, estamos parados en la roca que es Jesucristo. Y podemos seguir hablando, hermanos, de esta palabra. Podemos seguir hablando de Jesucristo, hermano, porque la palabra de Dios es incansable. La palabra de Dios, hermano, no tiene fin. La palabra de Dios, hermano, no tiene límite. Podemos hablar y hablar y hablar y no vamos a llegar a su fin, porque es la palabra de Dios, porque es el libro verdadero. Amén, hermano. Así es de que, hermano, vamos a orar en esta tarde. Si tú tienes alguna necesidad, amén, si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes alguna situación en tu casa, en tu familia, en tu esposa, en tu esposo, ora por él. Este es el momento que ha llegado para que oremos. Amén. Este es el momento que ha llegado para que oremos. Amén. Vamos a orar, hermanos. También yo le voy a pedir a usted que oremos, hermano, por el pastor. Que oremos por el pastor Jay Bieles. Hermano, tenemos que levantarnos en oración. Amén. Tenemos que reprender ese tumor. Tenemos, hermano, que reprender esa cosa. Tenemos que reprenderlo, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez usted ya lo ha reprendido, tal vez yo lo he reprendido, pero, hermano, lo vamos a hacer una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar, hermano. Yo les invito que oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por darnos esta oportunidad. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, los que están al otro lado de la pantalla. Padre, bendice a cada uno de ellos. Padre, mira, Padre, esa situación. Mira, Padre, ese problema. Mira, Padre, ese problema. Mira, Padre, esa enfermedad. Padre, pero nosotros, Padre, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús venimos declarando sanidad, Padre, para toda la iglesia en general. Para la iglesia, asamblea de Dios, venimos declarando sanidad. También venimos orando, Padre, por nuestro pastor. Mira, Padre, el pastor, Padre, ahí donde él está en casa. Padre, ministra, Padre, su mente, ministra su corazón, Padre, y echamos fuera, Padre, todo tumor. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos su mente sana, declaramos su mente libre, Padre, de cualquier artimaña, de cualquier enfermedad, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Así es de que, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y puedan tener una noche feliz. Como digo yo siempre, que se acuesten en paz y se levanten en paz. Así es de que, hermano, no deje de estar viendo, hermano, los videos, las prédicas que se están haciendo. No, hermano, dele el tiempo. Amén. Demos el tiempo para Dios. Así es de que, hermano, yo sé que usted este tiempo lo ha dejado para Dios. Así es de que, hermano, en los miércoles siempre se va a estar predicando a través de esta plataforma de YouTube. Amén. Los viernes, hermano, tenemos oración a través del teléfono. Conéctese, hermano, conéctese. Amén. Tenemos que estar ahí, hermanos, unidos juntos. Amén. Tenemos que, en este tiempo, hermano, la iglesia tiene que estar unida. Yo les invito que nos unamos, hermano, en todos los servicios que se están llevando a cabo. Y el sábado, hermano, así es de que no deje de conectarse también. Aquí va a haber un hermano o hermana predicando la palabra de Dios. Amén. Y el domingo, esto se sigue, hermano. Se va a seguir así, hermano, hasta que lo digan, que lo vamos ya a poder congregar aquí. Pero por mientras, hermano, usted y yo vamos a estar escuchando la palabra de Dios a través de esta plataforma. Así es de que, hermano, una vez más, Dios le bendiga,
Dios lo guarde, Dios lo cubra con su sangre preciosa. En el nombre de Jesús, yo los bendigo a cada uno por nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros sobre esta trayectoria, sobre este mensaje. Padre, gracias, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, su familia, sus hogares. Gracias, Padre, por este tiempo que usted nos dio. Padre, bendice mi vida, bendice mi familia. Gracias, Padre. Y apártanos, Padre, de toda peste. Apártanos, Padre, de toda enfermedad. Aparta a la iglesia, Padre, de cualquier situación, de cualquier daño, de cualquier, Padre, plaga, de cualquier artimaña, Padre, que el diablo quiera traer. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos todo esto. En el nombre poderoso de su Hijo amado, que es Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amadísima iglesia.